Y conectarme otra vez por el Zoom y no he podido. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy nos acompaña la doctora Pilar López Úbeda, que es doctora en informática del Departamento de Procesamiento del Lenguaje Natural de HT Médica. Y Pilar López nos va a hablar de la utilidad del procesamiento del lenguaje natural en radiología y veremos qué nos aporta todos estos nuevos retos con los que nos enfrentamos en radiología y la utilización de todas estas herramientas para mejorar nuestro trabajo y facilitarnos nuestro trabajo, que es de lo que se trata. Ujú. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros y nada, doy paso a tu presentación. Vale, voy a compartir pantalla. Si me podéis avisar si la veis. Se ve muy Se ve bien, bien. Pilar. Vale, Sí, sí. pues ya estamos. Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión titulada Utilidad del procesamiento del lenguaje natural en radiología. Como dice Laura, mi nombre es Pilar López, soy ingeniera en informática y también doctora en informática por la Universidad de Jaén y actualmente pertenezco al Departamento de Procesamiento del Lenguaje Natural en la Clínica Radiológica HT Médica. Como sabemos, en la radiología existen gran cantidad de datos existentes, como por ejemplo la voz, como cuando un radiólogo dicta un informe, el texto, cualquier informe radiológico que tengamos en una clínica o en un hospital, e imágenes, etcétera. Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos desarrollados en la radiología se basan en imágenes. El PLN podríamos decir que también tiene cabida en este campo, igual que en toda la sanidad, ¿vale? El PNN es el encargado de analizar y de aprovechar estos textos, ¿vale? Estos informes, estas solicitudes, cualquier cosa que sea el lenguaje natural, tanto texto como voz, sería analizado y procesado por el procesamiento del lenguaje natural. Aunque en nuestro caso nos vamos a centrar en el texto, ¿vale? No en la voz. Pero claro, lo estábamos comentando antes, son todos los textos igual de sencillos de gestionar, porque vamos a ver dos tipos de datos a los que estamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? Que estamos acostumbrados a tratar. Por un lado, tenemos los textos estructurados, que son aquellos que pueden ser ordenados, procesados fácilmente por cualquier herramienta de minería de datos. Lo podríamos ver como si fuese un archivador perfectamente así organizado, donde todo está identificado, etiquetado, de fácil acceso. Y aquí os muestro un ejemplo simple, donde vemos como, por ejemplo, la fecha del informe, 2 puntos y la fecha. Nombre del paciente, el médico peticionario, la edad. Esos son datos estructurados. Pero, por otro lado, tenemos que aproximadamente el 80% de la información relevante para un negocio se origina de forma no estructurada. Es decir, aquellos que no tienen una estructura interna, como podemos ver esta parte del informe, ¿vale? Datos no estructurados, no organizados, y idealmente toda esta información podría ser convertida en datos estructurados. Sin embargo, es algo costoso y que requiere mucho tiempo. Para hacer frente a este problema de analizar la información que esconden todos esos datos no estructurados, surge también el procesamiento del lenguaje natural. Seguramente había escuchado en los últimos años hablar sobre el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, es importante destacar que es una disciplina que cuenta con más de 50 años a sus espaldas, que no es una disciplina relativamente nueva, ¿vale? El procesamiento del lenguaje natural podríamos definirlo como una rama dentro del ámbito de la ciencia de la computación, que mezcla también la lingüística y también la inteligencia artificial y que se encarga del estudio y desarrollo de técnicas que permiten a los ordenadores entender el lenguaje humano, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar, como bien he dicho, en el lenguaje escrito, utilizando los informes radiológicos, cualquier texto que pueda haber en ese hospital o en esa clínica relacionado con la radiología. En otras palabras, también mi trabajo consiste en dotar a las máquinas de conocimiento para que entiendan el texto que vosotros los especialistas escribís y así desarrollar programas que os puedan ayudar en vuestro trabajo diario. Conocéis los asistentes virtuales como Siri o Alexa, ¿verdad? Pues todos esos utilizan por detrás también procesamiento del lenguaje natural para comprender las consultas que el usuario le hace a la máquina y le responde de manera pertinente, o sea, adecuada. No puede inventarse la respuesta, tiene que entender primero la pregunta y luego contestarte de acuerdo al contexto.
Como hemos comentado previamente, las aplicaciones basadas en procesamiento del lenguaje natural se utilizan para extraer información valiosa de los datos no estructurados y estructurarlos para así acceder a esta información ya estructurada y analizarla y crear cuadros de mando, estadísticas, cualquier cosa buena para el negocio se hace realmente mejor con un dato estructurado. Vemos esta imagen, se trata, por ejemplo, de un informe de próstata donde las herramientas del procesamiento del lenguaje natural pues podrían, por un lado, extraer el volumen de la próstata, si contiene lesiones o no, la localización de estas lesiones, el PIRA asociado, entre otras cosas, ¿vale? Con este nuevo tipo de estructura, pues ya se pueden analizar mejor los datos que existen en nuestro hospital o en nuestra clínica, porque de esta manera podríamos responder rápidamente a la pregunta: ¿cuántos pacientes de PIRA 3 existen en 2023 en esta clínica? Y fácilmente tú puedes hacer una búsqueda en esta base de datos y te contestaría la pregunta. Por el contrario, si tenemos el dato no estructurado, imposible responder esta pregunta. También os preguntaréis, ¿pero cómo entiende el procesamiento del lenguaje natural nuestro lenguaje? Pues es muy simple. Los sistemas de PLN no piensan, sino que aprenden. Aprenden a base de repetir y repetir. Es por eso que necesitan una gran cantidad de datos para aprender. Con estos datos que nosotros les introducimos para que aprendan, descubrirán como patrones y relaciones entre los textos y así podrán predecir una salida o generar texto o el objetivo que les deseamos inculcar a este sistema. Entienden el texto a base de haber leído muchos textos similares anteriormente, así es como, por ejemplo, esta nube de palabras obtenida con PLN, la palabra resonancia magnética puede aparecer en el mismo contexto como otras palabras como diagnóstico, resonancia magnética, clínica, hospital, tomografía, ¿vale? Así pues, sabes lo que significa esta palabra o esta abreviatura en base al contexto de lo alrededor, porque él ha aprendido que estas palabras suelen aparecer juntas, ¿vale? No veis cómo no aparece, por ejemplo, ahí la palabra ventana, porque no está totalmente relacionada. Aquí aparecen palabras relacionadas, porque ha aprendido a base de eso. En un flujo normal de radiología, el procesamiento del lenguaje natural se podría utilizar en distintas fases, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tipo de imágenes realizar? En programar las imágenes, los pacientes, en protocolizar, en reservar una cita. También en la inferencia diagnóstica, en la toma de decisiones. También veremos ejemplos para la generación del informe. Y por último, creo que también puede aportar un valor extra en la comunicación del informe con el paciente, ¿vale? La comunicación de los resultados. Posteriormente veremos algunos de los casos de uso que se emplean en estas distintas fases. Los beneficios que a mí me gustaría destacar que ofrece el procesamiento del lenguaje natural en el ámbito radiológico son los que se muestran aquí y os dicto algunas. Apoyo a la toma de decisiones clínicas, control de calidad, informar de resultados críticos, elección de procedimientos a seguir, alerta de resultados, lo que al final lleva a reducción de errores, reducción de costes, ¿vale? Mejora del flujo de trabajo en general, entre otras. Gracias al procesamiento del lenguaje natural, en nuestro día a día en radiología podemos disponer de numerosas aplicaciones, como las que muestro en esta diapositiva. Por ejemplo, tenemos la tarea de procesamiento del lenguaje natural llamada de búsqueda de información, ¿vale? Como su propio nombre indica, permite detectar y recuperar datos específicos que se encuentran en los documentos de texto. Lo que hace, por ejemplo, un buscador común es buscar la palabra tal cual, un buscador. Pero, por ejemplo, si buscas carcinoma, ¿vale? Te gustaría que te devolviera palabras o documentos con las palabras carcinoma, pero también con tumor, con cáncer, etcétera. Estas palabras con el contexto, esto ayudaría, una aplicación de procesamiento del lenguaje natural ayudaría a este tipo de buscadores. También contamos con la tarea que se llama extracción de información, que consiste en extraer como parte importante de un texto, por ejemplo, detectando las enfermedades, ¿vale? Que existen en un informe o los medicamentos, las dosis, etcétera. Gracias también a la tarea anterior de extracción de información,
tenemos otra tarea que se llama anonimización, ¿vale? Que para anonimizar, por ejemplo, un informe, podríamos decirle al programa, dime el nombre del paciente o dame la fecha de nacimiento y una vez los tengamos, lo eliminamos para asegurarnos así de la privacidad de estos datos. Otra tarea que me gustaría también destacar es el análisis de sentimientos de la opinión. No está totalmente relacionada con la radiología, pero sí con cualquier negocio, ¿vale? No otra cosa pues, que detectar la opinión o las reacciones que tiene una persona sobre un servicio o un producto, ¿vale? Para ver nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes y así mejorar nuestros servicios. También tenemos la generación de resúmenes, que tal como indica su nombre, pues sintetizar un texto largo en un texto corto, ¿vale? Reduciendo los problemas de sobrecarga, de información, ¿vale? Y por último, otra tarea importante dentro del procesamiento del lenguaje natural es la clasificación de documentos, que consiste, pues, en agrupar o etiquetar automáticamente los textos según una temática o cualquier otra característica. Entonces pasamos a los casos como los casos de uso, los cuales sí que tienen más cabida dentro de la radiología y sí que veréis cómo tienen un potencial aquí el procesamiento del lenguaje natural. El primero que os quería mostrar consiste en la detección de hallazgos críticos o inesperados, ¿vale? Este desarrollo nosotros lo estamos usando en nuestro día a día en el flujo de trabajo de los radiólogos para alertar de estos hallazgos inesperados. Es posible que exista un botón que el radiólogo pueda pulsar para indicar que el paciente tiene un hallazgo inesperado, pero no es infrecuente que por el estrés, por el agotamiento, el acúmulo de trabajo, la carga de trabajo, etcétera, pues se le olvide pulsar este botón. Por eso, este tipo de herramientas ayudarían a alertar al radiólogo si se ha olvidado de pulsar este botón. Vemos un ejemplo como en este informe el paciente acude a la consulta por un dolor cervical y se le realiza una resonancia magnética, pero el radiólogo se ve que observa una lesión en el pulmón, tal como la vemos en el último párrafo y lo quería destacar. Una vez el informe ha sido redactado, este es enviado a nuestro sistema de procesamiento del lenguaje natural y podría ofrecer al radiólogo una salida parecida a esta, en la cual indica el sistema de inteligencia artificial ha detectado que el informe tiene una probabilidad del 89% de que sea un hallazgo inesperado. ¿Desea imputar el hallazgo inesperado? Al final, el radiólogo es el que tiene la última palabra, puede aceptar o puede rechazar lo que dice la herramienta. ¿Qué hacemos posteriormente? Pues nosotros notificamos al paciente que necesita más pruebas o notificamos al médico peticionario o realizamos las gestiones oportunas, pero este paciente ya lo hemos tenido en cuenta y lo agregamos a una lista de inesperados. Otro sistema consiste en la protocolización de estudio. Como sabemos, en radiología se requiere la asignación de uno o de varios protocolos previo a la adquisición del estudio radiológico, los cuales determinan el procedimiento a seguir, ¿vale? Para cada paciente. La asignación de protocolos en imagen médica requiere de un amplio conocimiento sobre los datos del paciente, que generalmente vienen incluidos en la solicitud o en el formulario de solicitud radiológica, que están prescritos por el médico de referencia. La protocolización, como la conocemos hoy día, tiene varias consecuencias, varias desventajas. Por ejemplo, se requiere mucho tiempo por parte de los técnicos y médicos en asignar protocolos manualmente. Estos técnicos o médicos revisan manualmente cientos de solicitudes diarias. Estos médicos pueden tener cierta variabilidad, ¿vale? Influenciada por la interpretación humana que podemos tener cada uno. Los revisores, además, deben recordar gran cantidad de protocolos. Nosotros tenemos más de 300 protocolos, entonces recordarlos todos se hace un poco costoso. Y por último, también tenemos que emplear tiempo enseñando a nuevos revisores a que revisen nuevos protocolos, nuevas solicitudes, con lo cual también nos lleva tiempo. Entonces, con procesamiento del lenguaje natural se puede asignar automáticamente protocolos y aumentamos la efectividad así, del personal de la clínica radiológica. En este caso, el sistema tiene en cuenta tanto los datos clínicos, que con frecuencia incluyen síntomas, signos clínicos, pruebas, etcétera, como también los datos demográficos. En este caso, nosotros utilizamos sobre todo la edad del paciente. Por ejemplo, vemos este motivo de solicitud, varón de 23 años, con dolor al subir y bajar las escaleras, sensación de inestabilidad y crujidos, precipitaciones.
Primero, el sistema nos podría ofrecer que ya una resonancia de rodilla, en la cual nosotros en ningún momento hemos escrito rodilla en la solicitud, pero el sistema es capaz de reconocer que tú tienes dolor al subir y bajar la escalera, lo cual te lleva a un movimiento malo de rodilla. Pero no solo él te dice que necesita una resonancia de rodilla, sino que entre tantos protocolos de resonancia de rodilla que tengamos, el sistema es capaz de detectarte cuál es el protocolo a seguir para este paciente en concreto. Bien, otra utilidad de la radiología, otra utilidad del procesamiento del lenguaje natural aplicado en la radiología, pues podría servir para categorizar, por ejemplo, las lesiones mamarias, ¿vale? Estableciendo pues, el grado de sospecha y tomar una actitud en cuanto a cada caso. Entonces, motivados nosotros por la agilidad de notificar especialmente aquellos estudios radiológicos de mama que con hallazgos prioritarios, como por ejemplo que ha aparecido nuevas lesiones que son sospechosas, o que ha crecido una lesión que ya se conocía previamente, o que necesitan una biopsia rápidamente, pues nosotros motivados por esto generamos un sistema para detección de BIRAD, ¿vale? Entonces, el sistema tendría como entrada pues, informes como este, que es una mamografía, y ofrecería al radiólogo los BIRAD existentes en este informe. Como siempre, también el radiólogo toma la última decisión, dice que sí, que tiene un BIRAD 2 y tiene un BIRAD 3 y ya se toman las acciones oportunas, ¿vale? Esta aplicación también podría ser extrapolada a cualquier otra clasificación RAD, como LIRAD, PIRAD, NIRAD, etcétera, ¿vale? Otro sistema que os quería contar que tiene gran capacidad, grandes beneficios, por lo menos nosotros los estamos teniendo con ella, es la detección de la progresión y la actividad de pacientes con esclerosis múltiple. El funcionamiento de esta herramienta es muy similar al detector de hallazgos inesperados, en la cual se muestra una alerta cuando se ha detectado que el paciente de esclerosis múltiple tiene progresión o actividad. El sistema pues, aceptaría el informe del paciente con esclerosis múltiple, igual que previamente, y ofrecería igual una probabilidad de si existe o no progresión o actividad. En este caso, te dice que tiene el 98% de probabilidad que sí lo desea imputar. Este sistema nosotros lo tenemos configurado de manera que si el radiólogo acepta y quiere imputar el hallazgo, entonces enviamos un email al médico o al neurólogo peticionario, evitando así que estos pacientes caigan en esas largas listas de espera y puedan tener esa prioridad o que se le pueda asignar nuevo tratamiento, medicación o lo que sea necesario. Otra herramienta muy deseada es la generación de informes radiológicos estructurados, pues para exponer los hallazgos de manera concisa, extraer datos para cuadros de mando, mejorar la comprensión, la claridad, la coherencia, minimizar también los olvidos en la lectura y listar así los principales aspectos que tiene que tener por zona o por técnica concreta que esté el radiólogo dictando. Tal como muestra la imagen, el informe de la izquierda contiene los hallazgos del paciente de forma no estructurada, en prosa libre. Y si este informe es introducido en un sistema de procesamiento del lenguaje natural, entonces veríamos como, por ejemplo, esta imagen de aquí de la derecha muestra estos hallazgos, pero de forma estructurada. Concretamente, los hallazgos de esta resonancia de rodillas se estructurarían utilizando varios encabezados como, por ejemplo, meniscos, ligamentos, articulaciones, tendones, líquidos, hueco, popliteo y otros hallazgos. Como podemos ver también a través de los colores de la imagen, las frases o los párrafos del informe estructurado se van organizando dentro de estas cajitas, dentro de estas secciones, y quedaría visualmente más atractivo y más comprensible, tanto para el médico como para el paciente. Por supuesto, el radiólogo puede realizar cambios, editar, copiar, ¿vale? Sería exactamente igual. El médico, el radiólogo, una vez terminado el informe radiológico, entonces se genera uno paralelo, ¿vale? Es decisión del radiólogo utilizar uno, utilizar el otro, o si quieres cambiarlo, si quieres modificarlo, cuál deseas guardar. Otro sistema que es bastante interesante y útil consiste en generar conclusiones de manera automática, el cual ahorra tiempo al radiólogo, evitando así resumir de manera más apropiada los hallazgos que ya has descrito previamente. O sea, si ya has descrito unos hallazgos, seguramente te podemos ayudar a resumirlo. Entonces, este sistema
Los hallazgos los copiaríamos tal cual en el informe final, porque eso ha sido el diagnóstico que ha establecido el radiólogo y ese va al informe final. Pero también este texto de los hallazgos podría entrar en un sistema de procesamiento del lenguaje natural, generaría una conclusión acorde y este se copiaría bajo el informe final, ¿vale? Ya tendríamos el informe final generado. Por supuesto, aquí también el radiólogo puede realizar cambios y editar lo que él considere oportuno. Como último caso de uso, y como hemos hablado previamente, ya sabemos que el famoso ChatGPT pues, está a la orden del día, entonces me gustaría primero exponer qué es ChatGPT. El sistema de chat GPT está basado en procesamiento del lenguaje natural, está entrenado con gran cantidad de textos, capaz de entender y mantener conversaciones. De manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional, él las entenderá y te generará una respuesta. Ejemplos que pueden ser de utilidad para los radiólogos utilizar ChatGPT y que quizás nos interese conocer. Pues, por ejemplo, se puede usar ChatGPT para generar plantillas de informes. Genérame un informe de resonancia magnética de rodilla izquierda. Y es verdad que te organiza el informe, te pone como los datos del paciente, te pone hallazgos 2 puntos, tú ahí escribes hallazgos y las conclusiones. También puede utilizarlo para búsquedas de publicaciones científicas, aunque tampoco es muy recomendable, ya que yo lo he intentado y se suele inventar la literatura científica. También para clasificar enfermedades. Tú le das un texto, le dices que te clasifiquen qué enfermedad y él te va a contestar. También clasificar lesiones, fracturas. Te puede ayudar a traducir textos, te puede ayudar a corregir textos, en cambiarlos, en generarlos de otra manera más organizada, menos organizada. Aunque también también veía necesario exponer los inconvenientes que tiene también ChatGPT y podemos destacar algunos de ellos, como por ejemplo que puede generar información errónea o imprecisa. Es decir, que tienes que contrastar lo que te diga ChatGPT, ¿vale? Lo que te ofrezca ChatGPT tienes que contrastar. Los textos largos y complejos no es capaz de procesarlos bien. Depende de la terminología que estés utilizando, le cuesta o no le cuesta entenderlo. Se contradice a menudo, carece de sentido común, que es obvio porque no es una persona humana. Fue entrenado solo con datos disponibles antes de septiembre del 2021, por lo que no puede proporcionar resultados relacionados con nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, etc. Todo lo que escriba o se pregunte se queda registrado, así que evitar por todos los medios dar información sensible de pacientes privadas, etcétera, etcétera. Es inestable debido a la alta demanda y la gran cantidad de personas que están accediendo a él diariamente. Y por último es costoso porque creo que cuesta la API, utilizando un modelo de los más recientes, cuesta 0,02 dólares por cada 1000 tokens. Los tokens son como fragmentos de palabras, 1000 tokens pueden ser 750 palabras aproximadamente. Entonces, 750 palabras te cuesta 0,02, depende de cuánto texto vayas a introducirle en tus preguntas y sabrás más o menos lo que te puede costar o no. También me gustaría destacar que el contenido final del informe radiológico es responsabilidad del radiólogo. O que, por ejemplo, estas sugerencias, por ejemplo, de plantilla deberían ser tomadas como eso, sugerencias, ¿vale? Sería arriesgado, por ejemplo, decirle a ChatGPT algo como, dado el resultado de la prueba del laboratorio del paciente, genere un diagnóstico y escriba un informe al respecto. Este tipo de órdenes pueden ser introducidas en ChatGPT, sin embargo, se encuentran ahí en el límite de la responsabilidad ética y legal, ¿vale? Y no deberían ser consideradas. O, por ejemplo, sería surrealista considerar que ChatGPT es un sustituto de asistente de cita, ya que, por ejemplo, no podría detectar el cambio de tono de una persona que podría estar indicando una situación de emergencia o crítica, ¿vale? No es capaz de reconocer este tipo de cosas, entonces, pues es surrealista que este tipo de aplicaciones pueda reemplazar siempre a una persona humana. Como ejemplo de información errónea, aquí os dejo una prueba que realizamos nosotros con ChatGPT sobre la clasificación Schasker. Le hicimos la pregunta de TAC de rodilla de un paciente joven con fractura de meseta tibial
medial con componente dividido o deprimido. ¿Podrías decirme qué clasificación tiene? Como vemos, yo usé la radiopaedia porque yo no soy médico. Yo me informé de esta clasificación y usé exactamente las mismas palabras que utiliza la clasificación 4. Como veis, componente dividido, deprimido, meseta tibial, las mismas preguntas. Realizarle la pregunta a ChatGPT 3 veces. Este fue el resultado. El primero me dijo que correspondía a una fractura de tipo 5, o sea, error. La segunda me dijo que era de tipo 4, por lo tanto bien, pero la tercera me volvió a decir que era la 5. Entonces, ¿qué conclusión saqué yo? Pues eso, que no siempre es cierta, que se contradice, porque la misma pregunta se la hice 3 veces y las 3 veces me la cambió, y que su uso pues se tiene que hacer con responsabilidad. Con estas consideraciones en mente, nosotros escribimos un artículo titulado La radiología en la era de los modelos grandes del lenguaje, el lado oscuro y cercano de la luna, que le podéis echar un vistazo, está en European Radiology. Dejando atrás ya los casos de uso, que os he contado unos cuantos sobre la radiología, hay muchísimos más, pero no tengo tiempo de explicarlos en una sola sesión. También me gustaría contar los obstáculos que tiene hoy día el procesamiento del lenguaje natural en la radiología y por extensión a todos los campos, ¿vale? El primero, necesita bastantes datos para entrenar, aunque también depende de la tarea que queramos llevar a cabo, ¿vale? Y también depende de la calidad de los datos que tengamos. Y además hay escasez de datos libres en Internet o en cualquier, no existe, y menos sanitarios. También en radiología se usa un lenguaje específico que debemos de tener en cuenta. El lenguaje de la radiología no es el mismo lenguaje que el de la biología y entonces pues hay que tenerlo en cuenta. Los textos están llenos de errores gramaticales, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque el sistema va a aprender con esos errores. Existen gran cantidad de abreviaturas que se necesitan entender y expandir. Los sinónimos, que se tiene que saber diferenciar, como por ejemplo, haciendo uso de la abreviatura y del sinónimo. ¿Cuántos sinónimos tiene la abreviatura AC? Porque yo he buscado por internet y me ponía arteria coronaria, arteria carótida, arritmia cardíaca, adenocarcinoma, ni un largo, etcétera. AC, simplemente una abreviatura. Imaginaos para una máquina entender esto. La correferencia, que para los lingüistas pues, es un procedimiento eso que se basa en la lingüística, que permite mencionar varias veces al mismo referente, pero a lo largo del texto. Imagínate, ejemplo, paciente acude por seguimiento. Este fue operado en 2019. Este fue operado. Este se refiere a paciente. La correferencia hay que tenerla en cuenta porque mientras más largo sea el texto, más difícil se hace referirnos a eso, pues, a quién se menciona. La explicabilidad, el procesamiento del lenguaje natural explicable, que ahora veremos un poco lo que es. La creación también lo pongo de equipos multidisciplinarios pues, en una clínica o una clínica o un hospital, que debe de incluir radiólogos, informáticos, estadísticos, analistas, matemáticos y un largo etcétera, en el cual todos se unen para un objetivo común. Otro de los obstáculos que tenemos con el procesamiento del lenguaje natural es la integración de las soluciones de procesamiento del lenguaje natural. Yo leo muchísimas soluciones y muchísimas utilidades. ¿Se están utilizando? Porque esa es una de las grandes preguntas. En muchas de las ocasiones yo leo literatura y ni siquiera lo pone si se va a utilizar o si no. Los artículos que más me gustan son estos que traspasados 6 meses, a ver cómo ha funcionado. Los que ya te cuentan cómo ha funcionado a lo largo de este tiempo. Te ofrecen ya un feedback. Y por último, también tenemos un problema con la aprobación regulatoria porque hoy día no existe una ley que regule todo esto de la inteligencia artificial porque la tecnología va creciendo a pasos agigantados y la ley se va quedando siempre un poco atrás. Uno de los obstáculos que hemos visto es la explicabilidad del sistema, o llamado de otra manera, la caja negra. La caja negra significa que sabemos qué ocurre al final cuando el sistema te dice, oye, que es un BIRAT 3, pero no te dice por qué, ¿vale? O porque esta lesión es de tipo 4, pero ¿por qué? ¿Por qué has decidido eso, ¿vale? Entonces, el no saber qué ocurre dentro del sistema, esto es lo que llamamos caja negra. Entonces, el objetivo de la explicabilidad no es otro que entender cómo funciona el sistema, lo que se traduce también en reducir errores, anticipar fortalezas, debilidades, evitar comportamientos inesperados, ¿vale? Cuando este sistema ya está en producción. Pero ¿cuáles son los principios básicos? Pues los principios básicos son eso: transparencia,
la comprensión de cómo funciona, que el sistema sea inteligible, que sea legible, que sea inteligible, demostrable, explicable, interpretable y un largo etcétera. Todo esto para hacer que el sistema, pues eso, que sea más transparente, que se pueda explicar. El flujo de trabajo de un sistema normal de Machine Learning o de procesamiento del lenguaje natural basado en la inteligencia artificial podría ser este. Cogemos un entrenamiento de datos, creamos el modelo, realizamos una predicción, nos dice, por ejemplo, en este caso, ¿es COVID o no es COVID? Y el radiólogo tomó la decisión en base a lo que el sistema le ha dicho. Pero nuestro objetivo es el siguiente. Cogemos los datos, entrenamos, predecimos, aplicamos explicabilidad, ¿vale? Un procedimiento intermedio que se utiliza para eso, para ver la transparencia. Nos dice, mira, que es que hemos encontrado opacidad de vídeos del ilustrado en el informe y además enfermedad pleural, y entonces así el radiólogo pues tomará una decisión más correcta o más acertada en base a evidencias ya descritas, ¿vale? Un ejemplo de explicabilidad sería, por ejemplo, en este caso lo utilizamos para el sistema de progresión y actividad en pacientes de esclerosis múltiple y vemos como subrayó en verde, ¿vale? Las palabras que están más relacionadas con la progresión y la actividad. Y podemos leer como, por ejemplo, continuamos, desmielinizante, 4 lesiones de nueva aparición, apreciando nuevas lesiones, ¿vale? Con este fin, pues el radiólogo podría tomar una decisión más segura y más confiable, ¿verdad? Otro caso de uso en el cual eso aplicamos también explicabilidad fue para diferenciar entre gliomas de alto grado y metástasis, pero en este caso, en lugar de señalar dentro del informe cuáles son las palabras que más hacían la diferenciación, pues utilizamos simplemente que nos mostrara simplemente las palabras que estaban más relacionadas con la metástasis o con los gliomas de alto grado. Lo podéis ver también en ese artículo que escribimos. Por último, me gustaría también ofrecer unos consejos para el uso efectivo del procesamiento del lenguaje natural en la radiología. Por parte del sistema que está desarrollándose de procesamiento del lenguaje natural, debería ser integrado en el flujo de trabajo. Tiene que tener sentido y no requerir ni apuntes ni clics adicionales. No debería ser una carga de trabajo extra, debería ser al contrario, restarnos trabajo. Debería de funcionar casi a la perfección. Tendría que ser flexible y útil. Estar alojado en un servidor en la nube, en la que tú puedas acceder a él desde cualquier parte. Debería de permitir actualizaciones y debería de poder reentrenarse, ¿vale? Con nuevos datos, mejores, lo que sea. Por parte del radiólogo que utiliza el sistema de procesamiento del lenguaje natural, este podría pues, identificar puntos débiles para futuras mejoras. Emplearse como segundo par de ojos, o sea, tú eres el principal, tú como radiólogo eres el principal, el procesamiento del lenguaje natural, lo que te diga la predicción, ese sería tu segundo par de ojos. También debería de conocer su funcionamiento, o sea, el objetivo del desarrollador debería ser también explicar su funcionamiento. Debería también el radiólogo evaluar el sistema y ofrecer un feedback de cómo ha ido funcionando. Y en conclusión, y haciendo uso de una de las preguntas más famosas, sensacionalistas dentro de la inteligencia artificial, ¿está sustituyendo la inteligencia artificial a nuestro radiólogo? Pues la respuesta es muy simple. A día de hoy, ni un radiólogo ha sido sustituido por esta inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros proponemos un sistema híbrido entre la tecnología y los humanos que pueda aprovechar estos beneficios del procesamiento del lenguaje natural, que mejore el desempeño de los radiólogos, reduzca la carga de trabajo, minimice el agotamiento, mejora la calidad de la atención al paciente, ¿vale? Y aquí tenéis la bibliografía que he utilizado para esta presentación y con esto doy por finalizada mi presentación de esta sesión. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, pues estoy abierta a ella. Muchas gracias, Pilar, por esta excelente presentación y bueno, pues por explicarnos las ventajas, pero también las limitaciones del sistema de procesado de lenguaje natural. Y hay bastantes preguntas en el chat. Una de las preguntas es ¿cuál es el grado de uso de los servicios de radiología del sistema de procesado de lenguaje natural para la realización de los informes estructurados? Y asociado a esta pregunta, yo te quería preguntar
estos sistemas que vosotros habéis desarrollado para evaluar vuestros estudios en el centro en el que tú trabajas, ¿estos podrían ser utilizados en otros centros o se debe de reentrenar con datos de tu centro específicamente? ¿Y cómo se podría conseguir una herramienta que pudiera ser universal? Vale. Respecto a la primera pregunta, nosotros utilizamos nuestra herramienta y esto siempre sigue la misma, siempre lleva la misma tarea, esto siempre lleva en las mismas fases. Nosotros desarrollamos el sistema basándonos en informes que ya han sido entrenados previamente, se le abren a radiólogos específicos, estos evalúan y una vez damos el visto bueno, se abre a toda la clínica, ¿vale? Y estos pueden hacer uso de todas las herramientas. Con respecto a la segunda preguntita que me has hecho de si nosotros, claro, entrenamos con nuestros informes, nuestros datos, etcétera. ¿Se puede extender? Depende, depende del sistema. Por ejemplo, yo creo que el sistema este de detección de progresión o actividad, por supuesto, es extensible porque es que al final todo el mundo utiliza los mismos textos y los mismos términos para referirse a ellos. Sin embargo, el de protocolización, pues yo creo que hasta ahora no existen protocolos estándar, entonces no se puede extender. Yo tengo mis propios protocolos, seguro que tú tienes otros diferentes. Igualmente, ¿qué podríamos hacer? Llegar a un punto común. Podríamos establecer unos protocolos comunes, los cuales tú tienes estos 3 protocolos que se asemejen a este mío, pues podemos hacer una sinergia y podemos emparejarlos, ¿vale? Universal, pues no, mis protocolos no son universales, los tuyos creo que tampoco lo serán. Entonces, hay sistemas que sí que se podrían utilizar y otros que no. Por ejemplo, el BIRAD, pues eso también, igual, los términos, los textos con los que los radiólogos escriben son similares al final. Yo también entreno con muchísimos radiólogos, no siempre son los mismos. Entonces, ahí tenemos como cierta variabilidad de cada uno. Entonces, universales, pues depende qué sistema. Y después, universales, estamos trabajando para el español, no pretendamos que esto funcione bien para el alemán, necesitamos textos del mismo idioma, ¿vale? Si no, pues entrenamos con textos de diferentes idiomas, de diferentes radiólogos y así podríamos generar un sistema pues, más universal. Gracias. Otra de las preguntas es que, ¿qué tipo de herramientas basadas en procesado de lenguaje natural de las que has comentado en la presentación se están usando en la práctica habitual en la clínica? ¿En la nuestra? Todas. En general. En general, lo que lo he dicho en la presentación, leo muchísimo acerca de ello, hay muchísimas soluciones comerciales, pero nadie escribe, nadie dice cuánto lo utilizan en sus prácticas diarias. Por lo tanto, yo sospecho que pocos utilizan la inteligencia artificial en sus clínicas o en sus hospitales, la verdad. Yo tengo relación con algunas clínicas y hospitales y no están haciendo uso de inteligencia artificial. Yo te puedo decir que en las nuestras sí la utilizamos nosotros, pero es cierto que los demás no están tan abiertos o no tienen las soluciones o no tienen las personas, pues no tienen la necesidad del producto. Otra de las preguntas es si hay riesgo de ciberseguridad con el procesado de lenguaje natural. Por supuesto, eso es una de las prioridades porque necesita seguridad cualquier aplicación que se utilice. Nosotros tenemos nuestras aplicaciones en la nube y, por supuesto, necesita protocolos de seguridad. Entonces, necesitamos ahí una sinergia entre informáticos, radiólogos y todos trabajando por un bien común que los informáticos ponen muchísimo de su parte con estas soluciones de seguridad. Sí, sí, por supuesto que sí. Para eso se necesita un buen equipo también de IT, ¿vale? Otra pregunta que quizás ya has comentado al principio cuando hemos hablado, bueno, en el preámbulo antes de comenzar la sesión, pero quizás puedas repetir ahora porque las que han hecho la pregunta no estuvieran en este preámbulo. Si estas aplicaciones médicas están basadas en mecanismos de atención transformers o están basadas en redes neuronales recurrentes. Sí, pues depende qué sistema de los que anteriormente he dicho. Por ejemplo, el de los que he descrito, recuerdo perfectamente que de la esclerosis múltiple está utilizándose Transformer, BIRAD está utilizando también Transformer, pero recuerdo que también protocolización utiliza el Machine Learning tradicional, ni siquiera recurrente, ¿vale? El más tradicional, el anterior.
Y luego puedo decir que también tenemos otro sistema de COVID que utilizaba redes neuronales. En fin, nosotros primero realizamos como una batida de pruebas, no simplemente nos enfocamos a utilizar transformers porque no siempre los transformers no funcionan. Eso también hay que destacarlo, ¿vale? Los transformers tienen muchísima fama, pero no siempre funcionan. Hay que probarlo todo. Y nosotros cuando realizamos estas pruebas, pues vemos cuáles son las que mejor funcionan, ¿vale? Yo entiendo que para nivel investigación, las cosas más de estado de arte como Transformers llaman más la atención, pero nosotros necesitamos casos de uso que funcionen de verdad. Entonces, a nosotros nos da igual lo que esté al estado del arte. Si a nosotros nos funciona mejor una red recurrente y no está basada en atención, vamos a utilizar una red recurrente. Y bueno, una última pregunta antes de dar paso a Marcos Busto para que es el experto y que pueda debatir contigo. Si se está aplicando la inteligencia artificial a proyectos previos como el RADLEX de la RSNA, que quizás tú tienes información sobre esto. Sí que existen proyectos, ¿vale? Que están utilizando esta nomenclatura, igual que en SNOMED o CIE10 y cosas. Radel también se está utilizando. Nosotros tenemos también algún proyecto que hemos empezado a etiquetar, algún informe. Lo que pasa es que son complejos. O sea, los que son de codificación, los proyectos de codificación son bastante complejos, ¿eh? Porque lo primero que puedes etiquetar los informes de diferentes maneras. Puedes etiquetar como partes del texto, como fragmentos del texto, o por el contrario, puedes etiquetar el informe completo y la asocias a un Radel. Hay cantidad de códigos además para identificar y la verdad que son proyectos bastante complejos. Nosotros no hemos enfrentado algunos de ellos y sé de buena mano que hay muchísimos proyectos nacionales e internacionales que utilizan Radlex, ¿vale? Y nosotros también estamos sufriéndolo. Bueno, pues muchas gracias. Pues doy paso a Marcos Busto y a la doctora Pedraza también, si quieren hacer algún comentario sobre la sesión o añadir o aportar algo a este debate. Gracias, Laura. Bueno, pues si queréis comienzo yo, pues muchísimas gracias, Pilar. Y era un poco esto, que ahora todo el mundo, parece que el estado del arte es el de los Transformers, da la sensación que son más robustos frente a los desvanecimientos de gradiente, da la sensación que su scope es más amplio que las recurrentes, y era esto, saber si ya estabais entrenando y sobre todo una cosa importante es si cada una de estas aplicaciones es específica para una sola tarea, es decir, pueden comportarse como mecanismos multitarea, porque es que si no quizá el usuario tendría que tener un determinado número de programas y aplicaciones diferentes que a lo mejor dificultarían el flujo de trabajo. Así es, así es. Por un lado, nosotros sí que utilizamos muchísimo los Transformers y los probamos, y sobre todo los que están enfocados al español y a la medicina. Por desgracia no tenemos uno de radiología, pero ojalá en el futuro exista. Pero nosotros sí que lo estamos empleando. Por otro lado, sistemas que sean multitarea, sí que existen, ¿vale? Sí que existe. Yo he escuchado los sistemas que son multitask, que al final, pues imagínate, te generan por un lado la localización del tumor, te dice el tipo de tumor y te dice si tiene metástasis o no, ¿vale? Son multitareas al final, pero no te pueden solucionar todo a la vez. O sea, tiene que estar enfocado en un objetivo. Esto es como todo. Una persona le pasa igual, un ser humano le pasa igual. Nosotros nos formamos para un objetivo. Nosotros no podemos saber de todo. Se nos escapa de nuestra visión y además podemos inventarnos situaciones, inventarnos soluciones que no lo son. Entonces, sí que existen soluciones como más universales, por ejemplo, para los RAD, sí que se puede agrupar todos los RAD, aunque cada uno esté para el próstata, para mama, para el riñón, para cuello y cabeza. Pero sí que se podría hacer una tarea se llama multitask dentro del Machine Learning. O sea, sí existen, pero hasta cierto punto, ¿vale? Y yo tendría una última, si me permite, Salva, una última pregunta. Cuando tenéis estos modelos, dais un cierto, o sea, ¿es un problema para vosotros definir el margen de libertad a la hora de la respuesta, es decir, la temperatura del sistema, más que nada para evitar lo que se conoce como los fenómenos de alucinación? Pues nosotros cuando comenzamos siempre un proyecto, cuando marcamos los objetivos, también establecemos la medida de evaluación. Entonces nosotros decimos, pues nuestro sistema va a ser bueno a partir del 70%, o nosotros consideramos que nuestro sistema va a ser bueno a partir del 70%. Además, no molestamos a los radiólogos si la probabilidad es inferior a ese umbral, ¿no?
Entonces, necesitamos una buena evaluación médica, necesitamos que el radiólogo esté mano a mano para decir esta respuesta sea correcta, esta respuesta no es correcta. Y así, pero ya no solo cuando estamos entrenando el sistema, sino posteriormente, cuando lo ponemos en producción, seguimos evaluando nuestro sistema. Nosotros pasados 3 meses, 2 meses, a ver cómo ha ido funcionando el sistema. Y si vemos cosas raras, si vemos que el sistema no se está comportando de manera adecuada, tenemos que volver atrás y volver a reentrenar. Es como, todo el rato son fases iterativas, todo el rato. Y siempre una evaluación humana, es que nosotros la tenemos, por ventaja, tenemos esa evaluación humana detrás, que nos dice si el sistema se está comportando de manera correcta o no, como tú en tu caso que encuentras alucinaciones, pues también nos ocurre, pero en nuestro caso no son alucinaciones como mucha GPT, pero que sí nos puede ocurrir. Aquí el sistema no ha funcionado bien porque volvemos atrás y comprobamos. Así. Perfecto. Bueno, primero de todo agradeceros a todos vuestra participación. Gracias, Laura, por tu excelente moderación. Gracias, Marcos, por tus comentarios de experto. Y Pilar, ha sido espectacular. Yo intento siempre hacer un pequeño resumen y yo creo que has hablado de luces, de sombras y nos has dado 2 consejos. Uno, no lo has dicho, pero en el fondo lo has hecho. Es decir, las luces son las utilidades posibles, ¿no? Que si podemos hacer las peticiones estructuradas, que si podemos hacer el protocolo. Además, lo demuestras con vuestra experiencia en HT y con vuestros artículos, ¿no? Y después el informe, que si puedes hacer la conclusión, que si puedes hacer el PIRAT, que si puedes un poco alertar de alarma, la progresión de la múltiple, o sea, luces, pero también sombras, ¿no? El sistema puede alucinar, Marcos lo ha comentado, se olvida, es inestable, es contradictorio, ¿no? Por lo tanto, y después acabas de decir, considero que es muy bueno 70% de éxito, 70%, es decir, 30% puede dar resultados que no son correctos. Por lo tanto, todo eso al final nos da unos consejos. Primero, es una herramienta, hay que supervisarla. Y el segundo consejo, en el fondo, es que quizás hay que tener una ingeniera de PLN y un departamento de PLN dentro de nuestro servicio de radiología para poder avanzar, porque si no tenemos una profesional como eres tú, pues será muy difícil que en equipo vayamos supervisando y controlando. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Pilar. Me parece perfecto, Salva, me parece estupenda. Perfecto. A ti también, Laura. Sí, no, me parece excelente y lo que ya lo ha comentado Pilar, que en los servicios de radiología es necesario trabajar en equipos multidisciplinares en los que participen radiólogos, ingenieros, informáticos, matemáticos, científicos de datos, y eso tenemos que ir entendiendo que eso se tiene que llegar a conseguir en los servicios de radiología, porque nos necesitamos unos a otros para progresar. Totalmente de acuerdo. Marco, no sé si quieres hacer algún comentario. No, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, tanto tú como Laura, por supuesto. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Solo recordar que mañana tenemos una sesión del doctor Ignasi Sambola que nos va a hablar de la enfermedad de Meniere y nos va a actualizar un poco la clínica y el diagnóstico y el tratamiento de esta entidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias, Pilar. Gracias, Marcos. Nos vemos mañana y otros días. Un saludo a todos. Deu, que tengáis un gran lunes. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego.